A ver, ¿qué pensarían si les dijera que el motor de nuestro mundo moderno fue básicamente un accidente? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de una compañía que buscaba una cosa y terminó creando algo que lo cambió absolutamente todo, para siempre. Pensemos un momento en el día a día. Tratemos de imaginarlo sin teléfonos inteligentes, sin internet, sin computadoras. Es que casi todo lo que hacemos hoy depende de estas herramientas, ¿no? Bueno, pues toda esa tecnología funciona gracias a una sola invención clave, el microprocesador. Y la empresa que lo trajo al mundo casi sin querer fue Intel. Esta es esa historia. Para entender cómo llegaron a esa invención, primero hay que saber algo fundamental. Los fundadores de Intel no estaban buscando crear el microprocesador. De hecho, su misión era otra, completamente distinta. Nos vamos a California, a Silicon Valley, en 1968. Robert Noyce y Gordon Moore, dos verdaderos pesos pesados de la industria, sentían que su empresa, Fairchild Semiconductor, se había vuelto demasiado lenta, demasiado burocrática como para seguir innovando. Tenían otra visión en mente y, bueno, decidieron arriesgarlo todo. Y aquí está una de las grandes claves de su éxito: la forma en que se complementaban. Estaba el visionario, Robert Noyce, la cara pública que conseguía las inversiones. Estaba el genio técnico, Gordon Moore, y, fundamental, estaba el ejecutor, Andy Grove, el tipo que convertía esas grandes ideas en una realidad industrial. O sea, era la mezcla perfecta de visión, tecnología y ejecución. Al principio se llamaron NM Electronics, pero muy pronto adoptaron un nombre que terminaría definiendo una era: Intel, que viene de Integrated Electronics, o sea, electrónica integrada. Y este es el punto crucial. Su misión original no tenía nada que ver con cerebros de computadora. Su plan de negocio era súper específico: fabricar memorias de semiconductores. Querían reemplazar la vieja y lenta tecnología de núcleo magnético y, simple y sencillamente, dominar ese mercado. Punto. Y a Intel le estaba yendo muy bien en su misión, ¿eh? Pero entonces llegó un pedido que parecía de lo más rutinario, un proyecto secundario que iba a cambiar por completo el rumbo de la empresa. Y de paso, el de la tecnología. Para 1970, su plan iba viento en popa. Su chip de memoria RAM, el 1103, fue un éxito comercial tremendo. Y fue justo en ese momento cuando una empresa japonesa, Busicom, les tocó la puerta con un pedido para su nueva línea de calculadoras. Lo que Busicom necesitaba era un juego de 12 chips diferentes, cada uno con una función súper específica para sus calculadoras. Desde el punto de vista de la ingeniería, esto era un verdadero dolor de cabeza. Imagínense, diseñar, fabricar y manejar 12 componentes distintos era ineficiente y muy costoso. Y es justo aquí donde la historia da un giro genial. Aparece un ingeniero de Intel, Ted Hoff, que mira el problema y le da una vuelta de 180 grados. En vez de romperse la cabeza diseñando 12 piezas de hardware distintas, se hizo la pregunta clave. A ver, ¿y por qué no hacemos un solo chip que sea programable para hacer las 12 tareas? O sea, que el software hiciera el trabajo. Era una idea radical. Esa simple pregunta fue la chispa que encendió todo. Pero claro, ahora venía lo más difícil: convertir esa idea tan elegante en una pieza de silicio que de verdad funcionara. Porque, a ver, Hoff fue el arquitecto de la idea, el que tuvo el concepto. Pero fue un equipo, liderado por otro ingeniero, Federico Fagin, el que se arremangó y se enfrentó al desafío de convertir ese concepto en un diseño físico. Ellos fueron los que, literalmente, construyeron el futuro. Y esta comparación ilustra de forma brutal la magnitud de lo que lograron. El resultado fue un chip con la misma potencia de cálculo que la computadora ENIAC de 1946. La gran diferencia es que la ENIAC ocupaba una habitación entera, y este nuevo chip era más pequeño que una uña. Impresionante. Así que, en noviembre de 1971, se hizo oficial. El Intel 4004, el primer microprocesador comercial del mundo, había nacido. Y con él, la historia de la computación acababa de cambiar para siempre. Pero ojo, que crear el chip fue solo la mitad de la historia. La decisión que fue verdaderamente revolucionaria fue lo que la dirección de Intel hizo después.
Apostar el futuro de toda la empresa a esta invención que, recordemos, fue casi un accidente. El equipo directivo, con Noyce, Moore y Grove a la cabeza, entendió rapidísimo que el 4004 era muchísimo más que una solución para Busicom. Era una plataforma, un cerebro programable que se podía meter en casi cualquier cosa para hacerlo inteligente. Así que tomaron una de las decisiones más arriesgadas y valientes en la historia de los negocios. Decidieron hacer un pivote. O sea, soltar poco a poco su negocio principal, el de las memorias, que además era súper rentable, para lanzarse de cabeza a este nuevo y desconocido mundo de los microprocesadores. Y esta línea de tiempo lo resume perfectamente. En apenas 3 años, Intel pasó de ser una prometedora startup de memorias a convertirse, sin saberlo del todo en ese momento, en el arquitecto de la era digital. Y todo gracias a un pedido para unas calculadoras. Perfecto. Ahora vamos a conectar esa historia de hace más de 50 años con la tecnología que define nuestras vidas hoy. Ese pivote de Intel no solo salvó a la compañía, la colocó como uno de los 3 pilares fundamentales de la revolución de la computadora personal, junto al hardware de IBM y al software de Microsoft. Sin el cerebro de Intel, nada de lo demás hubiera ocurrido de la misma manera. Al final, la historia de Intel es una lección increíble sobre visión, sobre genialidad técnica y, por encima de todo, sobre la valentía de apostar por una oportunidad que no buscabas, pero que resultó ser revolucionaria. Y un último dato para poner todo en perspectiva. Ese primer chip, el 4004, tenía 2300 transistores. Los chips de hoy tienen miles de millones. Pero fue ese primer gran salto, el de meter una computadora en la punta de un dedo, el que encendió la mecha de la revolución digital. Y esto nos deja con una última pregunta. Hoy estamos frente a una nueva revolución tecnológica, la de la inteligencia artificial. Después de haber definido nuestro pasado digital gracias a un pivote valiente, la pregunta en el aire es, ¿podrá Intel hacerlo de nuevo para liderar nuestro futuro?